y participa en varios comités académicos de publicación en Argentina, Uruguay y Brasil. Bueno, es un placer para mí dejarlos con el profesor Pérez Racetti para que nos dé su conferencia. Gracias. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo tanto a Blanca, amiga de tantos años y tantas actividades, y digo tantos años y que no se nos nota, eso es lo mejor. Pero bueno, muy agradecido a la red realmente por la invitación. Conocí a la red por Blanca justamente y por algunas actividades que comentó algunas veces, pero no tenía contacto con ustedes y la verdad es que lo que he escuchado es re interesante. Espero que les sirvan mis comentarios, que van a ser un poco sobre esto que sería la investigación en educación universitaria, que en realidad no es exactamente un campo de la educación, de las ciencias de la educación, porque es más bien un objeto de estudio en el que confluyen gente, investigadores, estudiosos de distintas vertientes, ¿no? Es decir, profesionales de sociología, de ciencia de la educación, bueno, en mi caso soy de letras, es decir, nada que ver con ciencia de la educación, salvo el hecho de que sí tengo título de profesor y algunas materias cursé en su momento, pero no me animaría a decir que sé pedagogía. Soy un lector de pedagogía y nada más. Es decir, tanto la ciencia política como la economía, como la sociología, las humanidades y la ciencia de la educación han aportado investigadores a este campo que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Voy a compartir pantalla para que podamos seguir mejor la agenda de la investigación sobre la universidad, ¿no? Es decir, la agenda de los que investigamos y tenemos como objeto de estudio a la universidad. Eh, lo primero, una brevísima, pero muy brevísima historia, es decir, en realidad la reflexión sobre la universidad es algo que vino con la modernidad, con la Ilustración, siglo XVIII. En el siglo XVIII, especialmente los pensadores alemanes, que fueron los que construyeron la mayor parte una buena parte de la filosofía, digamos, de la Ilustración, después de Descartes, son los que empiezan no a investigar la universidad, sino a reflexionar sobre ese espacio institucional en el que ellos desarrollaban su filosofía. Y varios autores, Fichte fundamentalmente, y finalmente Kant, escriben sobre eso. Kant tiene un libro muy conocido, al que volvemos muchas veces, fundador prácticamente de la Universidad Moderna, desde el punto de vista de la reflexión, que se llama El conflicto de las facultades, que en realidad fue una discusión, empezó siendo una discusión con el emperador de Prusia, porque le había censurado algunos libros, ¿no? Y le había mandado una carta dura, quejándose de que Kant escribía sobre cosas que no debía, etcétera, etcétera. Y ahí Kant hace un planteo respecto de la necesidad de que la filosofía, es decir, la ciencia, en la universidad tenga autonomía. Ese planteo de Kant después lo desarrolla, tiene toda una hermosa descripción de lo que sería eh, un mito de origen de la universidad ficticio, ¿no? Donde dice, bueno, qué buena idea aquel que se le ocurrió crear este tipo de instituciones en la cual las personas que saben mucho de un tema, las cabezas de la ciencia, de las disciplinas, enseñan sistemáticamente, es decir, un planteo claramente alejado de la universidad medieval y planteada ya en términos de la modernidad. Y ahí dice una frase que es la fundadora, digamos, de la autonomía académica de las universidades modernas y que hasta la actualidad defendemos como imprescindible para hacer ciencia, que es aquella de solo los sabios pueden juzgar a los sabios en cuanto tales, ¿no? Es decir, solo los especialistas, los que están en tema, pueden hacer un juicio de valor sobre lo que investiga otro investigador. Es decir, no puede ni el Estado, ni las autoridades siquiera universitarias meterse en eso si no son expertos. ¿Por qué? Porque solo la razón, es decir, método científico, la práctica racional, puede ser el instrumento para la búsqueda de la verdad.
¿no? Y distingue perfectamente la investigación de la formación de profesionales, como los abogados, los médicos, ahí él incluye también a los teólogos, este, que serían una formación que sí depende, en cierta medida, de las reglas que cada Estado establece para el ejercicio de las profesiones. Es decir, cuando formamos un abogado, no lo formamos de cualquier manera. Según el país en el que estemos, vamos a tener en cuenta cuáles son las funciones y cuáles son las normas que rigen la profesión de los abogados. Pero la ciencia es diferente y eso ya estaba en estos precursores, digamos, de pensar la universidad. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los que escriben sobre la universidad, o hablaban y nosotros los leemos porque obviamente pasó el tiempo, son más bien realizadores y gestores. Ahí descolla uno que todos conocen, Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander, del naturalista, un especialista en humanidades, un estudioso de la cultura, de las literaturas populares, también un diplomático. Es el acuerdo de colegio universitario, estando en cumplimiento del criterio de que son personal académico que se desempeñan en ese... No escucho bien. Bueno, sigo. Humboldt entonces, que escribe el plan que tiene para armar lo que después fue, estuvo 2 años de ministro de Educación en el Imperio Prusiano, pero ese tiempo le sirvió para catalizar un poco lo que venía planteándose en los escritos de Kant y de los otros filósofos alemanes, y desarrolla la idea de universidad que va a ser después la Universidad de Berlín a partir de 1810. La Universidad de Berlín, que todos saben, es la Universidad Humboldtiana, obviamente por definición, y que significó un modelo universitario que va a influir en una parte de Europa, va a ser el modelo, digamos, paralelo al modelo napoleónico, que es un modelo totalmente distinto de formación de profesionales y no de investigación. Acá se junta la investigación con la formación de profesionales. Es el momento en que la investigación científica se mete dentro de la universidad, que sale, digamos, de las academias y del amateurismo y pasa a la universidad, y que después tiene ese modelo una gran influencia en la universidad norteamericana, y en algunos países de América también hubo casos de universidades que se pensaron en el marco del modelo Humboldtiano. Después, en manera indirecta, en los años 50 del siglo XX, cuando en la Universidad Latinoamericana tuvo una fuerte influencia de modernización que vino de los modelos americanos, digamos que indirectamente también hubo una influencia de esta universidad alemana del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XX empieza aquello a lo que yo me estoy refiriendo, es decir, los estudios que convierten a la universidad en objeto de ese estudio. Ahí, digamos, como estoy nombrando una persona en cada uno de las opciones, Barton Clark me parece que es el autor, el investigador, que de alguna manera se lo puede considerar fundador de estos estudios, que ya son estudios científicos sobre la universidad, ¿no? Él lo que escribe primero, el primer libro muy importante, de fuerte influencia todavía actualmente, en los años 80, es el sistema de educación superior, que es un estudio de cómo funcionan los sistemas de educación superior hasta llegar a un análisis de las instituciones y de cada uno de los aspectos de las instituciones universitarias, ¿no? La organización, el gobierno, el trabajo dentro de la universidad, es decir, la tarea que hacemos nosotros, los académicos, cada uno de esos factores. Bueno, estas son, yo diría, las 3 etapas que nos entregan finalmente en la última parte del siglo XX este campo de la universidad como objeto de estudio, de los estudios sobre la universidad, o por ahí, para ser más abarcativo, los estudios sobre la educación superior, porque en Argentina estamos más acostumbrados a diferenciar universidad, instituciones no universitarias de educación superior, pero en general en el mundo hablamos de educación superior para referirnos a todo el sistema,
y el sistema no está tan fragmentado como parece en Argentina y en algún otro país de América Latina. Bien, yo tengo acá, que no encuentro ahora sí. La agenda de hoy. Vamos a ir viendo unos 7, 8 temas, vamos a ver a cuántos llegamos, para repasar un poco lo que hoy se está investigando, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hoy, los más relevantes, por supuesto? No voy a tratar los temas específicamente pedagógicos, que hay una cantidad de cuestiones pedagógicas referidas a la universidad o a la educación superior que están siendo consideradas en los proyectos de investigación, como pueden ser los temas curriculares, como pueden ser la pedagogía, digamos, de la universidad, en fin, esos como son muy específicos ya de los estudios pedagógicos, ustedes los conocen mejor que yo y no me quiero meter allí para no andar cometiendo errores. Yo me dedico más bien a las otras cuestiones. Y entonces voy a repasar algunas de estas para ver un poco lo que está pasando hoy en la investigación en educación superior o investigación en universidades. Uno de los temas que en los últimos años vuelve y vuelve fuertemente es la idea de universidad en América Latina. Es decir, ¿hay o no una especificidad de la universidad latinoamericana? ¿O hay muchas universidades latinoamericanas o la universidad latinoamericana no se distingue del todo de las universidades de otros países o de otras regiones? Bueno, si uno lee, por ejemplo, el libro de ese que mencioné, de Barton Clark, el sistema de educación superior, se da cuenta que muchas de las características de nuestras universidades latinoamericanas son difíciles de calzar en las descripciones que él hace, porque son descripciones que toman de base para la investigación Europa y Estados Unidos, y especialmente el ámbito anglosajón que tiene sus características, ¿no? Es decir, claramente se puede diferenciar hoy en el sistema universitario mundial la influencia, digamos, de Europa continental y la influencia del ámbito anglosajón, que sería Inglaterra y Estados Unidos, que no son lo mismo, porque Estados Unidos hizo una reconversión del modelo inglés, una reconversión fuera del ámbito público primero, que después se extendió a universidades públicas y tiene sus propias características. Después, bueno, esa influencia fue permeando por todos lados. Nosotros tenemos quiero decir, por todos lados, África, Asia, Oceanía, están fuertemente, si no tienen sistemas universitarios que uno pueda decir se caracterizan diferentes de estos grandes modelos. Más bien, ha habido una expansión del modelo europeo, tanto sea en su versión europea continental, con fuerte predominio de la influencia francesa, o de la influencia, digamos, anglosajona a través del modelo inglés, pero también americano, ¿no? Es decir, Japón, por ejemplo, copió mucho la universidad americana y además hoy diría que las reglas formales, digamos, de la organización universitaria en Asia, en países como la India, son países muy grandes, con mucha influencia inglesa, bueno, obviamente están dentro de ese esquema y no se diferencian tanto del ámbito anglosajón. Pero ¿hay o no hay una especificidad de la Universidad de América Latina? Bueno, y sí la hay, es decir, por un lado está la fuerte influencia de la Universidad Española durante la colonia. Esa Universidad Española después fue reconvertida en gran medida, o por encima de ese modelo, se, se depositó, digamos, sin cambiar todo y mezclando, la Universidad Napoleónica, que tuvo una fuerte presencia y por eso los autores hablan de fines del siglo XIX, la Universidad de los Abogados como una de las características de la Universidad Latinoamericana, fundamentalmente. Pero a eso se le suma un factor que fue la influencia de la Reforma de Córdoba. Sí, la Reforma de Córdoba que estableció
no tanto la autonomía, sino el cambio de manos de una autonomía que ya existía, es decir, la autonomía de la universidad en Argentina antes de la reforma de Córdoba estaba en manos de unas élites que incluso no eran del todo universitarios porque había participación externa, y pasa eh, a manos de los miembros de la universidad, es decir, de los docentes, pero docentes que ahora tenían que calificar mediante concursos para tener ciudadanía universitaria y poder votar, y los graduados. Posteriormente se incluyen los estudiantes que en ese momento aparecen solo votando representantes que tenían que ser profesores o graduados. Es decir, había representantes de los estudiantes que eran profesores o graduados, pero estaban votados como sus representantes por los estudiantes. Pues entonces se democratiza el gobierno de la universidad y los propios universitarios se convierten en administradores de la universidad. Ese impacto de la reforma, que al autonomizar el gobierno de la universidad también se independiza y se otorga una autonomía académica mucho más fuerte, no dependiente ya especialmente de las camarillas profesionales, especialmente en el área del derecho y de la medicina, que tenían mucha influencia en la universidad, hacen que eh, haya un cambio en el modelo de la universidad. Y como todos sabemos, la reforma de Córdoba tiene una gran influencia en toda América Latina, desde el sur, desde Argentina, hasta Cuba, México, etcétera. De distintos modos, eso marcó el nivel de participación que tienen los estudiantes y los graduados y los docentes en general en las universidades públicas de América Latina, tiene mucho que ver con la tradición de la reforma de Córdoba, que además es reivindicada, ¿no?, habitualmente por las tradiciones universitarias de los distintos países de América Latina. En los últimos 30 años se han producido varias conferencias regionales de educación superior impulsadas por la UNESCO. 2008-2018 fueron clave, especialmente había habido una antes en La Habana, en 2008 se hace una en Cartagena de Indias, y ahí aparece una declaración que es muy de América Latina, que es la declaración de que la universidad es un derecho de los pueblos. Es decir, que los ciudadanos tienen derecho a la universidad. No solo tiene que existir la universidad y la posibilidad de acceder, sino que se formula como un derecho y como un deber de los estados de garantizar ese derecho. Eso es mucho más de lo que se logró después en 2009, cuando se hizo la conferencia mundial. La conferencia mundial de París de 2009 juntó todos los resultados y representantes de todas estas conferencias regionales, en la que participaban rectores, docentes, funcionarios de los países, etcétera, y discutieron todas estas propuestas. Pero los países del norte y de Asia no comparten la idea del derecho de la universidad de la misma manera que lo planteamos nosotros. Derecho a poder acceder, sí, en el marco de las posibilidades de cada uno y dejando margen para algo que la OCDE viene impulsando hace tiempo, que es considerar también que la formación universitaria es un bien transable. Entonces, hablar de bien público y derecho humano es obviamente negar la condición de bien transable que tiene para muchos la educación universitaria. Pensemos que muchísimos países tienen educación superior arancelada e incluso muy cara. Eso lo sabemos. Bueno, algunos países de América Latina en los últimos años están revisando esas políticas. Eh, Brasil lo revisó en los años 80, México de manera más reciente y declaró la gratuidad. Chile y Colombia están en este momento en un proceso en el cual tienen gratuidad con un sistema distinto, no de no arancelamiento, sino de financiamiento de las demandas para los estudiantes que pertenecen a los tres quintiles inferiores, ¿no? Bueno, entonces, estas características, el gobierno democrático, el derecho a la universidad, y además se suman a esto las propuestas Walter Miñolo, Buenaventura de Sousa Santos, que plantean la idea de que es necesario emancipar la universidad
Y ya que no se puede decolonizar la universidad, porque por definición la universidad es un producto de la cultura europea, y digamos, deconstruir eso es imposible, digamos, está en su esencia. Ya diría Durkheim que en el origen de una institución está su sentido, y entonces es muy difícil una deconstrucción institucional que signifique además una reorganización o repensar miles de universidades en toda Latinoamérica, ¿no? Pero sí se puede hacer decolonización, dice Walter Mignolo, dentro de la universidad. Es decir, que nuestro pensamiento epistemológico deje de mirar desde Europa y mire desde nuestras propias realidades, sin ignorar, por supuesto, las perspectivas epistemológicas de los demás, pero teniendo una perspectiva propia y estableciendo una mirada crítica sobre esas perspectivas. Me parece que no voy a alcanzar con lo que estaba previsto, quisiera, pero bueno, vamos a pasar al segundo tema. Espero que interese, sí. Bueno, otro de los puntos que se trabajan son la coordinación de los sistemas y el gobierno de las universidades. Este tema, que está muy fuertemente marcado en el inicio de los estudios sobre la universidad, en ese libro que les dije de Barton Clark, que trabaja varios capítulos sobre la coordinación de los sistemas, la organización de los sistemas y sobre la organización interna de las instituciones y cómo se relacionan con los estados, con los gobiernos, etcétera, cobra más interés. ¿Por qué? Porque a partir de los años 60 se da una masificación de la universidad. Y no es lo mismo entonces manejar una universidad, gobernar una universidad, lograr tener una idea de calidad en una universidad de pocos académicos y relativamente pocos estudiantes, que hacerlo con universidades masivas. Entonces, la masificación que empieza en los años 60, que salta en muchos de nuestros países después de la mitad de los años 80, porque nos liberamos de dictaduras que habían obviamente significado una retracción de la sociedad para ir a la universidad. La universidad había sido lugar de conflicto y fue foco de la represión en muchos de nuestros países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, en fin, cantidad de casos. Eh, Cuando esas dictaduras terminan y se recuperan los gobiernos democráticos, hay una expansión muy fuerte de la matrícula universitaria. Y eso significa también que hubo que formar docentes, que hubo que buscar modos de gestionar sistemas mucho más complejos y más grandes. Pero por distintas razones, además, los gobiernos se propusieron durante los años 90 ampliar la cobertura de la educación superior. Muchos países desarrollaron sistemas de descentralización o desconcentración de las universidades o regionalización de las universidades o directamente de expansión. Tenemos el programa CERES de Colombia, tenemos en Cuba las aldeas universitarias, tenemos la misión Sucre en Venezuela, tenemos la Universidad Operta de Brasil, y así en muchos países hubo propuestas de políticas públicas dirigidas a esa expansión. Pero además de las políticas públicas, en los años 90 estalló la creación de universidades privadas en toda América Latina, especialmente en el sur de América Latina, ¿no? Es decir, Chile, Ecuador, Brasil. En Argentina hubo un par de años de crecimiento fuerte y después con los sistemas de control de calidad de los proyectos se redujo muchísimo esa expansión y se mantuvo controlada. Pero igual el sistema de educación superior universitario no estatal, privado, se duplicó en pocos años, digamos, incluso en Argentina donde el crecimiento fue menos, ¿no? Pero en muchos países pasó a ser mayoría en la captación de estudiantes el sistema privado. También con mucha polémica respecto de la calidad de las instituciones, eso se discutió mucho, especialmente en algunos países que pusieron sistemas de control de la calidad de esas instituciones
muy, muy fuertes, incluso algunos que cerraron universidades. Este, bueno, ustedes conocerán casos seguramente. Digo, no quiero hablar de cada uno por nombrar algunos, porque si no, por ahí tengo que terminar explicando y no vamos a tener tiempo para nada, pero sí pasó eso y de alguna manera todavía hay sistemas que son fuertes en cuanto a tratar de controlar la calidad de instituciones que crecieron desmedidamente en los años 90, ¿no? Bien, la discusión sobre la autonomía, que es una discusión que siempre va, que siempre vuelve, esa discusión entre cómo se articula el derecho, digamos, a la planificación de las políticas públicas que tienen los estados, es decir, al Estado también, a los gobiernos también se los vota para que tengan una política universitaria, para que desarrollen la universidad, para que desarrollen la capacidad de investigación de las universidades, para que amplíen la cobertura y la formación que las universidades ofrecen, pero por otro lado, las universidades, para poder hacer bien su cometido y cumplir con todo eso que el Estado está pidiendo, tienen que ser autónomas, porque si no, no hay eh, pensamiento crítico, porque si no, no hay investigación, porque si no, no hay búsqueda de la verdad, liberada, digamos, de esquemas dogmáticos y que cierren el pensamiento. Entonces, cómo se articulan esas dos cosas es siempre un punto de análisis y de estudio y un objeto de investigación. También los circuitos de poder al interior de las universidades, ¿no? Es decir, cómo influyen, distintos autores han hablado de eh, tres partes que tienen que ver con el poder en la universidad. Barton Clark se refiere al gobierno, que tiene siempre una tutela, porque algún tipo de regulación establece respecto a las universidades, pero esa tutela o esa regulación puede ser de distinto tipo, mucho más importante o mucho menos importante. Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente no había ninguna regulación hasta el gobierno de Reagan. El gobierno de Reagan empieza a aparecer algún tipo de regulación indirecta, porque se controlan las agencias que acreditan a las universidades, pero eso comparado con países nuestros, donde hay una mayor presencia de la gestión del Estado, de la parte del gobierno en las políticas universitarias, es distinto. Pero esas políticas universitarias dialogan con la autonomía, ¿no? En Europa continental siempre hubo menos autonomía institucional que la que teníamos acá en América Latina, mucho menos. Y comparado con algunos países así donde la autonomía es casi exasperante, como el caso de Argentina, la institucional, digo, ¿no? La otra tiene que serlo, pero la institucional, en Francia hasta el año 68 prácticamente no podíamos hablar de autonomía, dependían incluso ni siquiera las universidades, sino cada facultad directamente del Ministerio de Educación. Eso cambió después de la crisis y las manifestaciones y los movimientos del 68, que también son conocidos, por lo menos todos ustedes que son jóvenes que han leído la historia, pero cambió y el gobierno empezó a darse cuenta que no podía manejar directamente tantas universidades como existían en ese momento, y que lo que convenía era darles autonomía, una relativa autonomía, pero al mismo tiempo instaurar la evaluación. Entonces, bueno, este tipo de cosas son también objeto de estudio en las universidades, ¿no? Vamos a pasar al próximo tema. Bueno, calidad. Las cuestiones de calidad, como digo, se daban por hecha, como dije antes, se daban por hecha, por hecho, se daba por hecho el tema de la calidad en las universidades hasta, yo diría, la primera, los primeros 20, 30 años del siglo XX. Andreita, ¿cuánto le debo? Porque las universidades eran, a mí nada, pero bueno, seguimos. Eh, la calidad, decía, se daba por hecha en una universidad donde, como decía antes, los profesores eran pocos y eran muy conocidos entonces en su profesión. Quiero decir, la universidad, casi había dos o tres universidades por país. En esa universidad, el que era profesor de anatomía era un médico sumamente conocido, famoso, es decir, nadie dudaba de la calidad de profesores que no solo tenían una fama, un prestigio
intrauniversitario, sino que lo tenían en la sociedad, por lo menos en la sociedad informada, que es la que además tenía acceso a la universidad, porque tampoco la universidad era masiva en esa época. Pero con el crecimiento de la universidad y especialmente el crecimiento después de los años 60, empieza el crecimiento de las matrículas, ¿no? Y la expansión de cantidad de instituciones, empieza a verse la necesidad de que haya mecanismos que den garantías de la calidad. Y entonces se echa mano a lo que existía antes que en otros países. Es decir, quienes habían empezado a hacer evaluaciones de calidad de las instituciones. Curiosamente, los que eran más autónomos de todos, que eran los americanos. En Estados Unidos, las universidades no tenían ninguna regulación. Cualquiera podía poner un local y decir, soy la Universidad de Carlitos, y si la gente le creía, le tenía fe, mandaba a sus hijos o los jóvenes elegían ir a esa universidad. Es decir, no había ninguna regulación, las universidades competían en un esquema de mercado totalmente desregulado, y la fama de cada universidad hacía que tuviera más alumnos, menos alumnos, que pudiera cobrar más o no pudiera y tuviera que cobrar menos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? A principios del siglo XX aparecen especialmente problemas en el área de medicina. Aparecen muchas corrientes higienistas, etcétera. En Estados Unidos tuvieron mucha difusión, no científicas, que también armaron sus escuelas de medicina. Entonces, las universidades que tenían facultades de medicina científicas vieron la necesidad de diferenciarse. Crearon entonces agencias de evaluación, es decir, juntaron a 3 o 4 próceres de la medicina, le dijeron, miren, nosotros le vamos a pagar un sueldo, ustedes armen un manual, digan qué es lo que tiene que tener una buena carrera de medicina, y después vengan y nos evalúan a todos nosotros que somos los que estamos en esta asociación. Entonces, si ustedes ven que cumplimos esos requisitos para hacer una buena carrera de medicina, nos van a dar un diploma de acreditación que nosotros vamos a hacer público. Entonces vamos a decir, esta agencia, donde están todos estos próceres de la medicina, revisó lo que hacemos nosotros y dice que somos una buena carrera de medicina. Entonces, claro, los que no podían hacerlo porque eran carreras no científicas, obviamente no iban a la acreditación. Y crearon la acreditación, primero de carreras, después eso pasó a las carreras de ingeniería, pero después pasó también a las instituciones. Las propias universidades dijeron, ya que el Estado no dice si yo soy bueno o malo, que lo diga una agencia privada, digamos, integrada por grandes figuras de la academia. Y ahí inventaron la evaluación institucional. Entonces, los países empezaron a ir allá a buscar ese know-how y a hacer políticas ya de Estado, de evaluación, ¿no? Entonces, en los años 90, especialmente en casi todo el mundo, se extendieron distintas estrategias y políticas de evaluación. Países en los que se evalúan las universidades para autorizar su funcionamiento al inicio. Eso existe en todos lados con distintos formatos, pero siempre existe ya, digamos, menos, como dije, en Estados Unidos, donde pasa por otro lado, pero en los países de América Latina existe en todos lados eso. Otros países que evalúan las carreras voluntariamente, es decir, la carrera que quiere venir a ser evaluada, viene, la evaluamos y le ponemos una calificación, decimos cómo es de buena o qué problemas tiene, y eso lo pueden hacer público y les sirve para marketing, pero también para, bueno, presentarse ante la sociedad. Pero el que no quiere hacerlo no lo hace, digamos, pero claro, el que no lo hace se siente presionado porque en la medida que algunos lo hacen, eh, quedás como que no te animás a ser evaluado, que no estás bien para ser evaluado, ¿no? Esos países algunos tienen que, algunas carreras ya no es voluntario, sino que es obligatorio. Por ejemplo, en Chile es obligatoria la evaluación de las carreras de medicina y las de profesorado, las de pedagogía, son obligatorias. En Argentina son obligatorias un montón, porque son las
carreras que se consideran de interés público o de riesgo, que afectan podrían afectar, el ejercicio profesional podría afectar o la salud, o la libertad, o la propiedad, o bueno, la formación, etcétera, de las personas. Por lo tanto, lo que se pensó al principio como un sistema de acreditación de algunas carreras como medicina, abogacía, ingeniería, hoy está extendido a montones de carreras y hay todavía algunas que están por empezar su acreditación, como por ejemplo todos los profesorados universitarios, ¿no? Y lo cual va a ser un tema de desafío técnico importante por la cantidad de carreras que hay en ese rubro. Bien, el estudio de las estrategias institucionales de aseguramiento de la calidad, porque al mismo tiempo que hay políticas públicas que revisan la calidad de las instituciones o de las carreras según los países, también hay muy importantes desarrollos de investigación acerca de cómo una institución universitaria puede desarrollar mecanismos estables, permanentes, de aseguramiento de la calidad, tanto de su calidad institucional, es decir, de cómo la universidad gestiona sus capacidades para hacer toda la función universitaria, que no solo es la docencia, sino también, sabemos, la investigación, la extensión, la vinculación, la transferencia, etcétera, pero además tiene que gestionar eso y la gestión tiene su propia especificidad, y también cómo se hace para asegurar la calidad de la formación, es decir, del producto que las carreras o programas, yo creo que ustedes están más acostumbrados a utilizar la palabra programas, los programas de formación ofrecen, ¿no? Entonces, eso también es un objeto de estudio. Y cómo se generan las culturas evaluativas, es decir, cómo se desarrollan hábitos de evaluación en los miembros de la universidad. Los universitarios, en realidad, si vamos a la universidad medieval, sabemos que hemos inventado, no nosotros, que no estábamos en la universidad medieval, por supuesto, pero los universitarios medievales, la universidad creó varias cosas, ¿no? Creó los títulos, creó las habilitaciones de los títulos, ¿no? El título que habilitaba para enseñar en cualquier parte, ese fue el primer título que dio la universidad. Era un título docente, en realidad, ¿no? Un permiso para enseñar en cualquier lugar del mundo. Bueno, en latín, que era la lengua de esa parte del mundo cuya dimensión, digamos, estaban las universidades, las primeras universidades europeas. Pero también creó el examen. Seguramente desde los tiempos inmemoriales, todo aquel que enseñaba, que siempre hubo alguien que le enseñaba a otra persona, revisaría lo que el otro aprende. Pero el hecho de tomar un examen formalmente, es decir, esta es la instancia en la cual vamos a ver qué aprendiste y vas a tener que probar lo que aprendiste frente a un jurado formal, un evaluador formal, es un invento de las universidades también, de los varios que hemos tenido. Es decir, las universidades siempre evaluaron, pero evaluaron aprendizajes. Siempre evaluaron aprendizajes y siempre evaluaron capacidades y formación. Es decir, la universidad cuando incorporaba un docente, incluso en la época medieval, lo probaba, lo evaluaba. Es decir, los dos tipos de evaluación. Si aprendió aquel al que le enseñamos y si está formado aquel que va a enseñar. Esas dos evaluaciones existen desde el siglo XII. Pero no es así con las evaluaciones que miran qué tan bien hacemos la tarea de enseñar en equipo, es decir, en una institución. ¿Qué tal, qué también hacemos la tarea de investigar en equipo, es decir, en una institución? ¿Y qué también hacemos para hacer extensión? ¿Y qué también gestionamos todo eso? Eso no se hacía hasta, como dije, bueno, el fenómeno de Estados Unidos a principios del siglo XX, que se reforzó después de la guerra, con la expansión que tuvo la universidad cuando volvieron ¿cómo se llama? Los veteranos desmovilizados de la guerra, que fueron además en la millonada, digamos, financiados por el Estado para que puedan ir a los colleges, a las universidades. Se expandió la universidad, tuvieron que poner mecanismos de aseguramiento de la calidad. Bien, pasemos a lo que sigue. Transformación digital. Esto ustedes lo tienen bien presente después de la pandemia especialmente, pero ya de antes venía.
este tema. Todo el tema de la transformación digital lo voy a reducir al problema principal que tenemos ahí, y no estoy hablando que también es otro, el de la inteligencia artificial, sino los desafíos de la universidad virtual. ¿Qué es eso? Es decir, la universidad puede hacerse a distancia, sí, se hace a distancia. Podemos hacerla bimodal, parte a distancia, parte mediada por tecnología. Podemos tener clases sincrónicas como esta charla que tenemos acá, en la que estamos todos en el mismo momento, pero en distintos lugares, participando de una conferencia. Pero lo universitario en términos de la cultura de la universidad, esa cultura que tuvimos durante siglos, 8 siglos y medio, acostumbrados a vivir en el contacto presencial, ¿cómo se lleva a la universidad virtual? Ese es el gran desafío que se está pensando en este momento, ¿no? Es decir, ¿qué cosas de aquello importante que tenía la universidad que cursamos los que somos medio grandecitos, que era todo presencial, que teníamos compañeros, que teníamos, bueno, íbamos a trabajar a la biblioteca, estudiar un cacho acá, allá? eh, Ahí hay algo que es, además de lo que pasa en las clases, lo que pasa cuando estudiamos, lo que pasa cuando investigamos, sucede y genera una cultura universitaria. Bueno, ¿cómo se hace para que eso exista del modo que sea posible en la universidad virtual? Eso diría yo que es el gran desafío de la investigación en este momento. Después viene lo de la inteligencia artificial, que eso tiene su propia complejidad. Necesitaríamos 3 días para hablar y yo no sabría decir todo lo que se sabe sobre eso, ni mucho menos, pues no soy un experto. Pero tenemos desafíos por dos lados, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para la gestión? Bien, ya hay consorcios de universidades, por ejemplo, que ponen en una nube todos sus materiales, todos sus cursos, todos los materiales que han hecho en video, que han hecho en papel virtual, en PDF, ¿cómo se llama? Cualquier soporte, y todas las universidades del consorcio pueden, mediante un software de inteligencia artificial, armar una propuesta de curso o una propuesta de varios seminarios sobre cualquier tema, utilizando, por supuesto, citando también, ¿no? Pero utilizando los materiales que desarrollaron otras universidades del consorcio, ¿no? Entonces, nadie paga nada, ¿por qué? Porque todos ponen algo que comparten. Eso para la gestión, por ejemplo, es muy importante. Desde eso hasta el avatar que sigue a los alumnos y les avisa cuando se están quedando en una materia libre, cuando bueno, les advierte determinadas cosas y que están siendo entrenados para poder aconsejar a los alumnos y hacer un seguimiento lo más ajustado posible a las necesidades. Y por otro lado tenemos el otro problema, bueno, el otro tema es cómo podemos usar para enseñar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, enseñarle a alguien a aprender con inteligencia artificial. Y como contracara tenemos el lío, los que damos clase, ustedes lo hacen, de que ya no sabemos o nos cuesta y a veces sospechamos y nos molesta mucho que nos manden un trabajo que pedimos hecho por la inteligencia artificial. En general, como la inteligencia artificial gratuita no es muy avispada, se nota que viene de ese modo, pero bueno, es todo un problema para evaluar, ¿no? Algunos profesores de posgrado en este momento ya están diciendo yo no evalúo más si no es una evaluación cara a cara. Aunque sea mediada por tecnología, pero quiero que el otro esté ahí hablando delante de mí para ver si realmente sabe o hay un bot que está, un chat GPT que está haciendo las cosas, ¿no? ¿Querés que hagamos ya entonces? Bueno, Claro, yo porque si no, no va a tener tiempo. bueno, bueno, mira, nosotros vamos a seguir en el próximo módulo con inclusión y diversidad. La doctora María Angélica, yo lo que le pediría es, María Angélica, si habilitas tu micrófono y nos decís tu comentario y tu pregunta, lo mismo que la doctora Julie Valencia, así no tengo que yo repetir lo que ustedes están comentando y preguntando. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por permitirme
la oportunidad de preguntar directamente. Yo comentaba, doctor Carlos, que, bueno, en estos tiempos de Internet, de democratización del conocimiento, cada vez se cuestiona más el papel de la universidad. Y a mí me ha encantado la evolución que usted nos ha mostrado de la universidad y me gustaría un poco ir al más allá, ¿no? Un poquito más allá, ¿no? Porque de hecho hay que reconocer que la universidad ha ralentizado mucho los cambios que la sociedad pide y que cada vez están pues más allí, digamos, como martillándonos las puertas universitarias, ¿no? Pero esto ha hecho que surjan una serie de discursos apocalípticos acerca de que ya la universidad no tiene eh, cabida porque ya hay otras formas de obtener, digamos que la universidad solo quedó para la acreditación del conocimiento, ¿no? Yo no comparto esto, pero le quería preguntar, ¿cómo podemos rebatir esos discursos apocalípticos sobre la universidad? A ver, lo primero que hay que saber es que yo no sé todo, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que primero, lo primero es no preocuparnos tanto por los discursos apocalípticos, sino porque los hubo siempre y los hay respecto de todo. Quiero decir, de golpe alguien dice, bueno, el libro se va a terminar. Ya todo es virtual, todo es bla, bla. La educación a distancia. La educación a distancia en realidad es una herramienta más como cuando aparecieron los libros impresos. El libro impreso fue un salto tecnológico impresionante que lo que hizo que es algún tipo de educación a distancia, porque más gente pudo tener acceso al pensamiento de determinadas personas más allá de la distancia o del tiempo, es decir, de la distancia geográfica o del tiempo. Digo, pongo ese ejemplo del libro que tenemos tan naturalizado nosotros que nacimos varios siglos después de Gutenberg, para ver que lo que está pasando hoy con todos estos recursos digitales, que son abrumadores, eso es cierto, y que implican un cambio fuerte, eh, la institución universidad, la verdad que ha mostrado resiliencia, si es que se le puede aplicar esa palabra, no quiero hacer ejercicio ilegal de la psicología, pero a una institución, pero ha mostrado capacidad, digamos, de adaptarse a las necesidades. Es decir, cuando los países, después de la posguerra, necesitaron formar profesionales, reconvertir técnicos, especialmente en los países que estuvieron involucrados en la guerra, y hacer que los operarios pasaran a poder hacer otras cosas distintas de las que estuvieron haciendo, porque ya no necesitaba tantas armas, tantas balas, tantos cañones, tantos tanques, las universidades se pusieron a hacerlo y lo hicieron. Eh, Podría nombrar pilas de cosas, ¿no? Es decir, piensen ustedes que lo que dije antes, el primer título que la universidad daba era un título que se llamaba este, título, digamos, habilitación para enseñar en cualquier parte. Ubique docendi era en latín vulgar de esa época. Hoy damos un montón en el título. Hoy ya no sé cuál es la profesión o la actividad que no está dentro de la universidad. Y muchas entraron en la universidad en los últimos 20 años. Es decir, hace 20, 30 años un policía egresado de universidad para ser policía hubiera sido una curiosidad. Ponele hace 30 seguro que era una curiosidad. Un fotógrafo egresado de universidad hace 30 años, salvo que fuera fotógrafo, pero haya egresado en Bellas Artes o en alguna otra cosa. Hoy podés estudiar en la universidad orfebrería, ¿no? Es decir, los que hacen joyas, escenografía, digamos, todas las profesiones han ido entrando a la universidad se ha mostrado capaz de hacer esas formaciones. La Bueno, universidad, doctora Julie, sí, yo conozco, entonces paro porque si no va a seguir hablando y no me va a dar la oportunidad. Julie, Doctora, muchas gracias por la palabra. Primero saludar al doctor Carlos Pérez, realmente interesantísima su ponencia. Y quería solamente comentar un punto. Eh, Cuando habla usted de países de Latinoamérica, por ahí escuchó poco de Perú y decía, yo soy peruana, decía, falta un poquito más de esta línea, pero en realidad pues va por ahí también la trayectoria, ¿no? Y sobre todo quería comentar el tema este de la triple hélice. ¿Qué opina usted también el hecho de que las universidades puedan trabajar para poder ver también el tema económico?
Hay detractores que dicen por qué dejar a la universidad solamente un papel de formar profesionales y solamente dinero, ¿no? Pero hay también la otra cara de esta parte que dice, ¿por qué no generar más bien una respuesta a la necesidad real de los jóvenes, ¿no? Que quieren conseguir trabajo y muchos de ellos cuando salen de muchas universidades no consiguen esto porque no se les forma realmente para el trabajo. Y cuando me refiero a eso, no estoy hablando solamente del tema técnico, sino sobre todo el tema de las habilidades blandas, de la preparación, de la misma capacidad que usted mencionó de resiliencia, ¿no? En el sentido, pues, de recuperarse y poder una caída, levantarse nuevamente, porque tenemos tantos problemas que nos aquejan en nuestras regiones, que tenemos que tener esa capacidad y también de trabajo colaborativo, doctor. Muchas gracias. Bien, Perú he estado solo una vez. He estado cuando fundamos la red iberoamericana de indicadores, que se llama Red Índices, que la pueden, si tienen interés en buscar datos sobre universidades de cualquiera de los países de Iberoamérica, o de la mayoría, buscan Red Índices en la web y van a poder encontrar ahí por país o pueden comparar distintos países toda la información que se puede conseguir de universidades. Todos los años se agrega un año más. Este año estamos por el 2022, como el año último de la información estadística, que siempre tiene retraso. Quiero decir, ahí en Lima fundamos la red el mismo día que se aprobó un manual que, como pasa con los manuales de indicadores, lleva el nombre de la ciudad en la que se aprobó, por lo tanto es el manual de Lima, que me tocó dirigir su escritura, digamos, y ahí están todas las pautas para que la red después arme la información. Conozco poco el sistema, es decir, lo conozco porque leo, sé cómo se conduce, sé cómo son las evaluaciones, sé de las acreditaciones de medicina, que son bastante interesantes, digo, diferentes de otros países, etcétera. Pero bueno, no soy un experto en la universidad peruana. De cualquier manera, creo que muchos problemas que tenemos los tenemos todos en todo el mundo con el tema este. Y ahí hay un problema que es, hay como una actitud conservadora que piensa que la universidad se pervierte en la medida en que haya una llamada industria académica, que significa que la universidad venda servicios. No hablo de los servicios de docencia, es decir, la formación, que eso es un tema aparte, digamos, si se cobran o no se cobran los aranceles, tiene que ver, en el caso de las universidades públicas, con las políticas públicas, ¿no? Pero si la universidad, por ejemplo, eh, vende patentes, desarrolla trabajos para el sector empresario, privado, etc. Yo he llegado a ver algún libro escrito sobre la relación universidad-empresa para decir que no tiene que haberla. Y me parece una barbaridad. Es decir, la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad y los actores sociales son todos. Normalmente pasa, eh, hay un autor brasilero que lo señalaba, habitualmente lo que pasa es que las transferencias de tecnología y los aportes a la empresa privada que pueden hacer las universidades en América Latina, normalmente lo hacen a las medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes suelen ser transnacionales y no invierten en investigación en los países de América Latina. En general, la investigación la hacen en sus países, en sus sedes centrales, ¿no? Es decir, pongamos por caso las farmacéuticas. Pfizer no investiga en Argentina, aunque produzca cosas en Argentina. Es decir, acá repite cosas, pero desarrolla en Alemania, desarrolla en Estados Unidos. Y así pasa con todas, en general, las grandes multinacionales. Pero entonces es todavía más valioso que la Universidad de América Latina aporte a transferencia, capacidad, investigación, desarrollo a las empresas medianas y pequeñas, que son las empresas que dan más trabajo a las sociedades de cada uno de nuestros países y en las que deberíamos confiar para nuestro progreso económico, ¿no? Bueno, yo, perdón, me toca el papel más Bueno, feo de de esta parte. todo tiene su tiempo. Este, Así que, porque bueno, está esperando el ingreso ya el panel y quiero agradecer sinceramente a Carlos su conferencia y nos deja puntos. Él habló de la investigación en general de la universidad y creo que hay muchos puntos de coincidencia con lo que vamos a trabajar
no únicamente hoy, sino estos días, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones del acceso igualitario, qué hacemos para que los alumnos permanezcan y egresen, que tiene que ver también con la formación docente inicial. Si bien él planteaba la investigación en general, creo que de ahí se desprende como campo la investigación educativa, y me parece que hay muchas puntas de lo que él planteó que vamos a poder retomar en los distintos trabajos y en los distintos paneles de estos días. No sé si Eldis, Claudia, quieren agregar algo, y bueno, si no, yo de mi parte te doy las gracias, Carlos, y bueno, un placer como siempre compartir espacios de aprendizaje con vos. Sí, nada Bueno, más agradecerles al profesor Pérez. Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Blanca, un gustazo también siempre estar con ustedes. Que anden muy bien y muchos éxitos en el evento. Gracias, doctor Carlos. Gracias.